Hola LCP, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva sesión del ciclo de educación nacional. Eh, en esta sesión vamos a trabajar sobre feedbacks y cómo los feedbacks nos ayudan a sobrellevar el storming dentro de nuestros equipos. Bien, entonces, para iniciar, primero, bueno, vamos a entender un poco qué es el storming y por qué no hay que tenerle miedo. Según el modelo de Tuckman, el storming es un proceso normal en la vida de todo equipo. Entonces, en esta etapa comienzan a surgir las primeras diferencias dentro de los miembros y se comienza a notar que por ahí los miembros tiran hacia distintos lados. Esto sucede básicamente porque ya pasó como esa emoción inicial y entonces ya no está también esa necesidad de ser agradables, de caernos bien entre todos, y también porque el peso de ser miembros IBI, en este caso, de la responsabilidad que conlleva, se empieza a notar y empieza como uno a darse cuenta de eso. Entonces, esto hace que, bueno, haya choques, que surjan desacuerdos y que incluso se pueda cuestionar la autoridad del líder de equipo, en este caso de ustedes como el CIPIS. Bien, entonces acá de una manera más gráfica podemos ver las etapas, digamos, por las que pasa un equipo según el modelo de Tuckman. La primera es la formación, ¿sí? Donde digamos, el equipo no es un equipo en realidad, sino que son personas, un grupo de personas que se une y necesita de el líder para que pueda como establecer ciertas normas, establecer los objetivos y crear el equipo en sí. De ahí se pasa a la segunda etapa. Esto es importante que entender que el Storming no necesariamente va a pasar en un mes determinado, ni quiere decir que pase una sola vez en toda la gestión. Puede repetirse y para cada equipo es distinto el tiempo. Bien, entonces, en la etapa de Storming, como les explicaba recién, hay como conflictos, los miembros por ahí no pueden llegar a un acuerdo, hay diferencias de opiniones, hasta que eso se logra resolver, ¿sí? Y ahí se pasa a la tercera etapa, que es el norming, donde hay reglas claras y estándares claros por los cuales el equipo se va a regir, ¿sí? Entonces los miembros comienzan a trabajar ya como un equipo más consolidado para llegar a la cuarta etapa, que es la etapa de performing, la etapa de desempeño, donde al ya conocer a los miembros del equipo y poder trabajar en una mejor sinergia, nos volvemos un equipo de alto rendimiento, bien, que está enfocado en las metas y en ayudarse unos a otros. Entonces, ¿qué hacemos con el storming? Algo que es importante entender, que a veces tendemos a evitar el storming porque tenemos miedo a lo que pueda llegar a pasar. Entonces, no hablamos de esos problemas que están latentes y tendemos como a esconderlos, a evitarlos, y eso hace que ese pequeño problema, que a veces es pequeño, a veces no tanto, vaya creciendo hasta que en un momento explote y no explota de la mejor manera. Entonces, lo mejor es siempre poder reconocer esos conflictos y que podamos trabajarlos y en lo que va a mejorar, digamos, nuestra productividad como equipo y no va a afectar, digamos, ni la confianza dentro del equipo, ni las relaciones, ni se va a ver afectado el ELSI como de manera secundaria. Bien. Entonces, algo importante entender es que la mejor herramienta que tenemos para sobrellevar un storming es el feedback, ¿sí? El feedback tiene que ser no solo su mejor aliado en lo que sería la etapa de storming, sino a nivel general. Bien, entonces para definir qué es un feedback, el feedback es esa información que obtenemos sobre las reacciones que las otras personas tienen hacia un producto, la realización de una tarea que por parte de una persona, entre otras cosas, y esta información sí se utiliza en base para la mejora. Entonces, el feedback, generar una cultura de feedback dentro de nuestro equipo, dentro de nuestro ELSI, trae varios beneficios, entre ellos que enriquece las relaciones, aumenta la productividad de los miembros, porque un miembro que ve
que realmente se están preocupando por cómo él realiza sus actividades y les dan como consejos para poder mejorar, realmente se siente querido, se siente, no me sale ahora la palabra exacta, se siente valorado, ¿sí? Se siente valorado y eso hace que trabaje con más ganas. A la vez mejora la cultura dentro del equipo, hace que haya mucha más confianza, que sepamos que todos queremos mejorar y promueve la motivación. Es lo mismo, si yo ya sé cómo puedo hacer mejor mis cosas, puedo hacer mejor esas tareas que me tocan, lo voy a hacer con mucha más ganas porque es mucho más probable que yo llegue a mi meta final. Bien, entonces algunas técnicas que podemos utilizar para dar feedbacks. Es importante entender que hay muchísimas técnicas realmente y es cuestión de por ahí encontrar esa técnica con la que nosotros nos sientamos más cómodos. Bien, la primera técnica para dar un feedback efectivo es la técnica BIS. Esta técnica para mí es súper importante porque creo que son los tres componentes que tiene que tener todo feedback sin importar la técnica que vayamos a utilizar. Entonces, esta técnica se basa en lo que es el comportamiento, el impacto y la solución que podemos tener a ese primer comportamiento y el impacto que tuvo. Entonces, el comportamiento es básicamente qué y cómo lo hizo. Por ejemplo, si tenemos a nuestro miembro que llegó a una LC meeting, a nuestro miembro IBI que llegó a una LC meeting tarde o enojado, entonces tenemos que basar nuestro feedback en ese comportamiento. Después podemos decir, bueno, el resultado que eso tuvo, qué impacto tuvo para el área, para el equipo o para el ELSI. En este caso, bueno, el miembro que llegó enojado a la ELSI Meeting y llegó tarde, provocó que el mood de la ELSI Meeting no fuera el mejor, no fuera el adecuado para todas las dinámicas que teníamos preparadas, y eso hizo que, bueno, también los otros miembros del equipo IBI se enojaran por su actitud. Y la solución o next step que podemos tomar para mejorar esa actitud es, por ejemplo, decirle, bueno, me parece que la próxima vez puedes organizarte mejor para llegar a tiempo, recordar que si bien vos podés estar enojado porque llegaste tarde o con alguien del equipo, cuando estamos trabajando con con los miembros del ELSI, somos el ejemplo y por ahí no está bueno que ellos vean como esa actitud ante una instancia de todo el ELSI, por ejemplo. Entonces, esos son los comportamientos en los que nosotros nos vamos a basar, ¿sí? Estos son los pasos que vamos a seguir en esta técnica, que es la técnica BIS. Después está la técnica del feedback sanguchito, que básicamente se basa en el PAM, ¿sí? Sería el feedback positivo, va acompañado del relleno de la parte de adentro, que sería la crítica constructiva, y después termina con un feedback positivo. Por ejemplo, no sé, Juan, sos muy bueno como en tu área, tienen un mood muy bueno, pero el problema es que no están llegando a sus metas porque no estás haciendo un buen tracking. Entonces deberías enfocarte en eso, podemos trabajar en las tracking meetings si te hace falta, podemos implementar working times y con la IBI te podemos ayudar. Pero bueno, sigan así, o sea, y después le das como el feedback ahí positivo, el último feedback positivo de decirle, por ejemplo, pero bueno, tenés una súper buena energía y eso contagia mucho a la IBI, entonces eso tenés que seguir comentando. El problema con este tipo de feedback puede ser que en un momento, si lo usamos siempre, nuestro miembro se acostumbre a eso. Entonces no va a tomar los feedback positivos de tan buena manera porque va a intuir o va a pensar que siempre que le decimos algo bueno, algo que está haciendo bien, viene esa crítica constructiva. Entonces va a estar como a la espera de esa crítica más que tomar también lo positivo que le estamos diciendo. Bien. Y la última técnica que les traigo es el método Pendleton, que realmente a mí me gusta mucho porque básicamente hace que el VP en este caso, o la persona con la que estemos trabajando y le queramos dar un feedback, sea la persona que piense realmente qué cosas puede mejorar y qué cosas salieron bien. Entonces, el primer paso para este método es invitar a su VP a que les diga qué creen que salió bien o hicieron bien durante el mes.
Y después ustedes reconocer esos éxitos y agregarlos diciendo, por ejemplo, lo que pienso que salió bien, lo que pienso que hicimos bien fue. Entonces, un ejemplo de esta parte podría ser que su VP les diga, bueno, pienso que las charlas informativas que dimos fueron súper creativas, realmente como asistió mucha gente, y ustedes decir, sí, la verdad que se esforzaron un montón, estuvieron haciendo un contacto bastante rápido después de que el lead ingresa. Bien. Y después de eso, le preguntan a su VP si hay algo que haría de una manera diferente el próximo mes, ¿sí? O la siguiente vez que le toque hacer eso. Y después ustedes reconocen esas ideas que el VP está expresando y las agregan diciendo lo que pueden haber intentado, lo que puedes haber intentado o hecho de una manera diferente es. Entonces, bueno, Juan, ¿qué crees que pudiste haber, o qué crees que puedes haber hecho de manera diferente o te gustaría hacer de manera diferente? Bueno, si bien tuvimos una muy buena asistencia a las charlas informativas, fueron bastante creativas, a los chicos les gustaron, les llamaron la atención, no tuvimos una buena conversión a aplicantes porque, no sé, no tuvimos un buen follow-up. Check. Entonces, ustedes reconocen eso y agregan, sí, coincido, creo que también lo que se puede intentar o lo que se puede hacer de manera diferente es lograr que en la charla informativa los chicos interesados apliquen, por ejemplo. Entonces, esto es una manera de reconocer, de dar ustedes el feedback, pero a la vez que la persona también los reconozca. Y algo súper importante a entender, sin importar cuál sea la técnica que utilicemos para dar un feedback, es que si el feedback no nos ayuda a mejorar, no es un feedback, es una crítica, y la crítica por criticar en sí no ayuda a nadie, ¿sí? Entonces el feedback siempre tiene que ir acompañado de una herramienta que ayude a la persona que lo está recibiendo a mejorar eso que nosotros le estamos marcando. Bien. ¿Y cómo debo prepararme para recibir un feedback? Porque si bien vamos a dar feedbacks muchas veces, vamos a recibir feedbacks y por ahí es lo que más nos cuesta. Bien, ¿qué es lo que pasa? Si la otra persona me da el mejor feedback que dio en su vida, lo hace de una manera certera, lo hace a tiempo, utilizó como una manera que sea muy entendible para mí. Pero si yo no estoy dispuesta a escuchar lo que esa persona tiene para decirme y a tomar ese feedback, no sirve de nada. Realmente esa persona le está hablando a la pared, le está hablando a la nada. Entonces, bueno, esto remarcar de que siempre decimos que es importante dar el feedback, pero al final del día, recibir el feedback también es una habilidad muy importante que siempre subestimamos e ignoramos. Y algunas cosas que tenemos que tener en cuenta al momento de recibir un feedback es que el feedback no es personal. La persona no lo hace para hacerme un daño a mí, Mili, LCD, por ejemplo, sino lo hace para justamente la LCD, no para la Mili persona, perdón, yo me confundí, para que pueda mejorar en mi trabajo. También entender que así como yo por ahí puedo tener miedo de recibir un feedback, la otra persona también puede sentir miedo de decirlo, ¿sí? Entonces hay que tener eso en cuenta. Eh, Al recibir un feedback se trata de entender lo que la otra persona me quiere decir y qué busca la otra persona que yo pueda mejorar, que por ahí puedo no tener yo en cuenta, y no de defenderse. No sirve de nada si nos ponemos en una actitud de víctima y constantemente estamos contestando. Y la otra persona me dice, no, porque llegas tarde a las meetings. Y yo le contesto, no, porque pasa que a mí se me pasó el colectivo. Entonces estoy constantemente en esa actitud de justificarme y no realmente escuchando lo que la otra persona tiene para decirme. Bien, entonces la actitud que debemos tener ante el feedback es tener una escucha activa, ¿sí? Entender lo que el otro nos quiere decir, ver el feedback como una oportunidad de mejora y no como un ataque, no ponernos a las defensivas, como les decía recién, preguntar más para entender. A veces pasa que no entendemos del todo lo que la otra persona nos está queriendo decir o incluso por ahí podemos no coincidir con lo que nos dice. Y está súper bien, no siempre tenemos que estar como muy de acuerdo.
pero es importante que podamos hacer esas preguntas, indagar para entender qué es lo que tenemos que trabajar mejor. Y evaluar lo que nos proponen y nos tienen para decir y como entender cómo nosotros podemos trabajar sobre eso. Y después tomar acción o si realmente, como les decía recién, por ahí no coincidimos en lo que nos dicen del feedback, bueno, está bien, no coincidimos, pero explicarlo por qué no lo hacemos. Bien. Entonces, dentro del equipo IBI, es súper necesario, como les decía al comienzo, poder trabajar los feedbacks y la mejor manera de hacerlo es a través de los feedback 360. Los feedback 360 son feedback que están orientados a que todas las personas dentro del equipo puedan dar y recibir feedbacks hacia sus compañeros y el equipo en general. Entonces, algunas cosas que tienen que tener en cuenta al momento de plantear una instancia de feedbacks 360 para el equipo es que tienen que alinear al inicio las reglas, ¿sí? Entonces tienen que ser súper claro para el equipo cómo va a ser las reglas de las instancias y el seteo de expectativas que van a tener hacia ellos ustedes. Segundo, todos deben conocer la importancia de la instancia y por qué se está realizando, ¿sí? Y asegúrense, como les decía también hace un momento, de que todo feedback que se vaya a dar tenga una sugerencia para mejorar y que realmente sea un feedback en el que la otra persona pueda trabajar. Y por último, al momento de generar este espacio, ustedes tengan claridad y pregunten antes, analicen cómo está su equipo hoy y qué quieren ustedes sacar de esta instancia, cómo quieren ver a su equipo después del espacio de feedback 360, ¿sí? ¿Cuál es el resultado que quieren ver? Bien, entonces por último algunos tips finales a tener en cuenta. El feedback es subjetivo, entonces cuando vayan a dar uno, háganlo en base a cosas que ustedes vieron y no cosas que les contaron. ¿Sí? Porque muchas veces las personas vemos las cosas a nuestra manera y por ahí lo que una persona nota puede que no lo note otro. Sean respetuosos, sean profesionales y sean directos. No sirve de nada dar vueltas con tal de no lastimar a las personas, porque al final terminamos confundiéndolos. Sepan dar el feedback a tiempo. Si yo veo hoy que un compañero mío tuvo algo que podía mejorar o algo que, no sé, a mí su actitud no me gustó del todo, si yo se lo digo recién al finalizar el Q o en el siguiente Q, probablemente mi compañero se lo olvide. Entonces no tiene sentido, nunca lo va a tomar porque eso ya pasó, ya salió de su mente. Y yo me quedé con eso que a mí me molestó y me acordé en ese momento de que, bueno, me había molestado hace un tiempo y bueno, hoy se lo digo, ya no sirve. Bien, el feedback no se contesta ni se justifica. Si yo estoy constantemente justificando los feedbacks y dando como respuesta a todo lo que me dicen, significa que no estoy escuchando. No estoy escuchando activamente, estoy escuchando únicamente para responder a la otra persona y eso no sirve. Bien, después, cuando den un feedback, apóyense en hechos o comportamientos concretos, no en cosas que creemos o pensamos. También es importante entender que la otra persona también está en un proceso de aprendizaje y desarrollo, entonces le va a llevar tiempo tomar ese feedback que yo le doy. Le va a llevar tiempo no tomarlo, perdón, sino trabajarlo. Y estemos abiertos a recibir feedbacks, escuchemos activamente y comprometámonos a mejorar sobre eso que nos están planteando. Bien. Y por último, le dejo con esta frase que hoy me dijo una compañera y me gustó mucho, de que el feedback es el brócoli de las conversaciones, no es muy rico y si pudiéramos elegiríamos otra cosa para comer, pero en el fondo sabemos que es lo que al final necesitamos y es bueno para nosotros. Bien. Bueno, muchas gracias chicos por estar escuchando esta sesión, por estar prestando atención y les dejo acá mis datos por si tienen alguna duda, pueden consultarme sin ningún problema. Muchas gracias.